¿Me están escuchando? Sí, instructora, ahí la escuchamos. ¿Me ven? Está bien. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Son las 7:59. Vamos a dar inicio a nuestra competencia publicitaria. Antes de iniciar, les confirmo, yo ya les envié el formato para la evidencia número 1, Eh, Creo que características que vamos a realizar. el de la evidencia número 1, el Listo, del, formato de el del, documento PDF, un video en formato MOV o MP4 o eso sí, AVI. Sí, sí. Un Word que les, listo ya, esa era la pregunta que tenía la inquietud, tenía yo como bueno, chicos, el día de hoy vamos a dividir nuestra sesión en dos temas. El primero, vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, que precisamente ahora estamos hablando con John, porque a veces, por más de que uno quiera gestionar sus emociones, hay momentos en los que le cuesta ser racional y entra ahí la emoción a, digamos que se apodera de uno y todo el tema de controlarse, de gestionar, de respirar, se hace mucho más complejo, sobre todo en situaciones muy específicas y muy sensibles. Entonces vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional y vamos a hablar acerca del lenguaje verbal y no verbal. Con esta parte cerramos asertividad y cerramos pues las herramientas que ustedes van a tener para elaborar el video, para que ustedes hagan su video y aprendan cómo manejar ese lenguaje corporal que les va a servir no solamente en la competencia, sino obviamente pues en su vida laboral y en su cotidianidad. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. Recordemos que la fecha que habíamos estipulado para el envío de la evidencia es el sábado 28 de febrero. La evidencia 1, listo. ¿Claros con eso o tienen alguna pregunta? Por mi parte está claro, instructora. Yo le había comentado a mis compañeros que debemos plazo hasta el 28. Ah, vale, listo. Sí, para que ustedes lo tengan claro y pues, bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Bueno, entonces, miren, vamos a hablar de inteligencia emocional. Resulta que nosotros hablamos de las emociones y las definimos como algo que nosotros estamos sintiendo. Generalmente nosotros asociamos esa emoción al corazón, ¿no? Entonces, porque lo hemos romantizado mucho, entonces, ay, me duele el corazón, estoy triste, o me está palpitando porque es que estoy muy alegre. Efectivamente, hay una conexión entre lo biológico y lo cerebral. Les voy a presentar basada en, pues, lo que hemos venido trabajando de unos años atrás, porque esto no es de ahora, nosotros hemos venido, o digamos que dentro de mi área he venido implementando la explicación de esto para poder entender mejor los procesos de comunicación y me he basado en este librito que ustedes pueden ver por acá, que se llama, y no sé si lo están viendo clarito, que se llama El cerebro y las emociones, sentir, pensar y decidir. Obviamente hay otros autores, pero yo básicamente utilizo este. Hablando de este libro específicamente y encontrando una definición, hablamos de la emoción desde la neurociencia, la psicología. ¿Cómo? Como un proceso complejo que incluye cambios fisiológicos, era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo, Luisa, Fernanda, tiene mucha ira, generalmente me altero y siento que la respiración es más rápida e incluso llego a ahogarme de la misma, de cuando realmente estoy muy, muy furiosa y eso es un cambio fisiológico, ¿sí? Entonces, algo que es de mi comportamiento se transmite también o se manifiesta a través de un cambio fisiológico, cognitivo y conductual. Mi manera de actuar cambia y en ese momento mi manera de entender o de pensar también cambia. ¿Hasta ahí estamos claros?
De acuerdo, profe. Esto tiene una función adaptativa y es importante para la supervivencia y para la interacción social. Las emociones a nosotros nos sirven para adaptarnos y para sobrevivir, porque recuerden que a pesar de que nosotros somos seres humanos, nosotros hacemos parte del reino animal y como animales reaccionamos, pero tenemos una parte racional que nos regula eso, pero somos instintivos. Por eso es que a veces ustedes tienen respuestas que dicen, uy, yo no me imaginé que yo fuera así o no me imaginé que fuera a reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque por lo mismo, no estamos todavía muy conscientes de que somos animales y que los animales reaccionan sin mediar palabra. Nosotros sí lo podemos hacer. ¿Pero por qué? Porque también lo hemos ido aprendiendo y el mismo contexto nos lo ha ido enseñando. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Hablamos desde la parte del funcionamiento del cerebro, hablamos del sistema límbico como el núcleo emocional. Entonces tenemos que el sistema límbico es presentado como el conjunto de estructuras cerebrales que participan en la generación y regulación de las emociones. Este no actúa de manera aislada, sino en conexión constante con otras áreas del cerebro. Entonces ahí es nuestro centro emocional. Obviamente nosotros recibimos estímulos del exterior y esto hace que nosotros demos una respuesta. Esa estructura que yo les acabo de plantear, se destacan la amígdala, que es la que detecta estímulos relevantes para la supervivencia, en especial las amenazas. Entonces, es la que se activa cuando nosotros tenemos miedo y debemos responder y la respuesta debe ser inmediata. Tenemos el hipocampo que relaciona la emoción con la memoria y permite que las experiencias emocionales se almacenen y luego influyan en futuras decisiones. Nosotros tenemos, digamos que cuando tenemos una experiencia, ya sea positiva o negativa, eso también se guarda en nuestra memoria y nos permite tener eso allí para tomar futuras decisiones. En ese orden de ideas, les voy a poner un ejemplo. Ustedes han sentido que hay personas que simplemente les caen mal y ustedes no las han tratado, pero ustedes recuerdan a alguien similar con características físicas o de su forma de ser que les hizo daño y ustedes de una vez lo asocian con esa nueva persona y básicamente ya les cae mal. ¿Les ha pasado? ¿Me Sí, escuchan? se ha pasado, profe, se ha pasado en ocasiones. Determinado, hay veces uno le hace como del lado, tratando de no encontrarse y preciso, se encuentra con la persona que no quiere. Exactamente. Entonces nosotros asociamos una experiencia negativa pasada con esta nueva persona que puede probablemente no sea así, pero nosotros ya tenemos esa experiencia pasada allí guardada. Y eso hace que nosotros tengamos cierto grado de prevención ante esa persona, ante esa situación, que se presentan condiciones que son muy similares a algo pasado y nuestro cerebro lo que hace es decirnos, mira, hay algo que nos sucedió con estas características, ten cuidado ahora. Eso hace parte también de las funciones del hipocampo. El hipocampo regula las respuestas fisiológicas. Entonces, ahí ya hablamos del ritmo cardíaco, que era lo que yo les decía. Por ejemplo, cuando yo estoy nerviosa, mi respiración cambia, el ritmo cambia y esos cambios son fisiológicos. Entonces, el hipocampo, perdón, el hipotálamo regula las respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco, la absorción, las hormonas y el estrés. Se explica diferencia entre la vía rápida emocional, que es una respuesta inmediata ante un estímulo. Entonces, cuando tú estás tranquilo y ¡pum! Suena algo muy fuerte y tú de una vez reaccionas. Entonces, ahí el sobresaltarse ante ese ruido es una vía rápida emocional. ¿Cuál es la vía lenta emocional? La vía lenta racional. Cuando yo hago un procesamiento más elaborado que nos permite analizar la situación antes de reaccionar. Y es aquí en donde realmente empezamos a desarrollar la inteligencia emocional. Es decir, tengo una situación
un conflicto, algo se me presenta y mi respuesta inmediata básicamente es que nosotros tratemos de llevar esa situación de la mejor manera y encontrar una solución, que es básicamente lo que nos plantea el ejercicio de la evidencia. Entonces, ustedes plantean una situación y plantean también una forma de solucionarlo. Allí hablamos de asertividad, hablamos de inteligencia emocional, que si esto se puede desarrollar, sí, pero obviamente es con trabajo, es con constancia y es con un ejercicio muy honesto de la manera en cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones y cuáles nos desencaja y aprender a identificar nuestras propias emociones. Y eso es autoconocimiento, que era lo que yo les estaba hablando la sesión pasada. Autoimagen, autoconocimiento y pues autoestima. ¿Por qué? Porque la idea es que usted cuando se conoce a sí mismo, identifica cuáles son o qué situaciones lo desencajan o usted de pronto no controla y hace obviamente la diferencia mejorando y gestionando esas situaciones cuando ya es consciente y tiene su inteligencia emocional que ya ha trabajado en ella. Dice que esto demuestra que el cerebro prioriza la supervivencia antes que el análisis racional. Entonces, la integración del sistema límbico y de corteza prefrontal. No hablamos de la corteza prefrontal, hablamos de, Disculpa, profe, no sé si es, dime, es aquí por esta señal o no sé si es para ti, pero te siento entrecortada por ratos mientras estás presentando. chicos, ¿ustedes me están Yo, ta- escuchando bien? yo también te escucho entrecortada a veces. Sí, profe, a veces Entrecortada, escucha profe. raro. Ok, regálenme un segundito, entonces yo salgo y vuelvo a ingresar, ¿sí? De acuerdo, profe. Bueno, profe. Hola, ¿me escuchan mejor, igual o peor? Ahí se te escucha mejor. Perdón, hoy, ya. ¿Me ven? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, no, esperen un segundo. ¿Ven mi... A ver. Listo. ¿Me están viendo? Sí, instructora. Ok, entonces, la corteza prefrontal es responsable de la planificación, el control de los impulsos, la evaluación de las consecuencias y la toma de decisiones. Es decir, cuando yo logro gestionar mi emoción, es en esa corteza prefrontal en donde yo logro planificar. Planificar es, como su nombre lo dice, hacer un plan y seguir una secuencia. El controlar mis impulsos es esas reacciones que yo tengo a una emoción y que probablemente puedan servirme para la supervivencia, sí, pero si yo no sé manejarlas también me pueden afectar. Porque, por ejemplo, yo no puedo reaccionar de mala manera en mi trabajo, por ejemplo, o con un cliente o con un compañero de trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se gestionan en esa corteza. La evaluación de las consecuencias
Cuando nosotros actuamos por impulso, cuando nosotros no medimos, no hacemos una evaluación de lo que puede llegar a pasar si yo tomo una mala decisión. Entonces, por ejemplo, si yo reacciono de mala manera, ¿cuáles van a ser mis consecuencias en mi trabajo, con mis jefes o con mis compañeros? Ese tipo de situaciones y la toma de decisiones. Por eso yo les decía, la alegría es algo positivo. Nosotros lo vemos como una emoción positiva. Pero si, por ejemplo, yo decido y tomo decisiones con exceso de alegría y pensando de una manera muy idílica y no me siento y razono en los pros y los contra, en los factores que pueden venir después y llegar a influir de manera negativa y tomo una decisión simplemente movida por ese impulso, probablemente voy a tener consecuencias no tan positivas. Entonces, hay que manejar esa inteligencia emocional. ¿Qué ocurre cuando falla la regulación? Dice que se analizan casos en los que lesiones en la corteza prefrontal afectan la conducta. Las personas pueden conservar su inteligencia, pero pierden la capacidad de tomar decisiones sociales adecuadas. Y esto es esencial en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Las emociones no se reprimen, las emociones se comprenden. Por ejemplo, hoy amanecí triste, supongamos. Amanecí triste porque hay situaciones que a veces uno dice, me cuesta trabajo llevar, tuve un mal día en el trabajo, de pronto en mi casa tampoco me fue bien, bueno, estoy triste. ¿Debo gestionar esa emoción? Sí, porque si yo permito que esa tristeza se vuelva constante, ya puedo caer en un problema de depresión y ya estamos hablando de un tema de salud mental. Entonces, a esto hay que prestarle atención. ¿Cómo puedo gestionar la tristeza? Estamos en todo nuestro derecho de sentir tristeza, alegría, ira, de tener miedo. Es normal que nosotros tengamos esas emociones, pero debemos gestionarlas porque si nos quedamos allí nos vamos a enfermar y nos vamos a hacer daño y eso nos va a afectar en nuestro desempeño social. ¿Cómo podemos gestionar, por ejemplo, la tristeza? Buscar actividades que nos generen un grado de satisfacción, buscar el aire libre, el salir a caminar, el encontrarse con alguien que a usted le sirva como apoyo emocional, que lo escuche. No se trata de minimizar la emoción ni de desaparecerla, ignorarla o sentir que no es importante. Es saberla transitar, que no se nos vuelva una constante. Por ejemplo, el estar de mal humor. Cuando yo estoy de mal humor, yo sé cuando algo me tiene molesta y debo gestionar esa situación que me tiene molesta para transitar esa emoción. Pero si yo me quedo ahí en una persona que todo el tiempo está molesta, la vida se me va a volver un caos porque todo el tiempo voy a estar de mal humor, todo el tiempo voy a sentir ira y voy a estar peleada con el universo. Entonces, no está mal estar molesto, tú tienes todo tu derecho, pero debo saber qué son esas cosas, esas situaciones que me ponen así, qué me pone así, por qué me siento así. Esto es una tarea de introspección. Creo que yo ya les he repetido mucho ese término, pero yo debo ser consciente porque si yo no soy capaz de identificar qué es lo que me hace daño, pues cómo lo voy a solucionar. Lo mismo que pasa en su trabajo, lo mismo que sucede, bueno, en las otras áreas de nuestra vida. A veces a nosotros, por ejemplo, nos toca trabajar en lugares en los que no nos sentimos felices, no nos sentimos cómodos y digamos que la necesidad nos hace aguantar en un lugar que es tóxico y cuando hablo de tóxico es en un lugar en donde, por ejemplo, no fluye la comunicación, en donde las personas tienen comentarios pasivo-agresivos, no sé si a ustedes les ha sucedido, en donde se genera mucho chisme porque no hay claridad en los mensajes y las personas que son líderes no saben cómo manejar el grupo de trabajo y esos ambientes se vuelven negativos para la salud mental y física de uno. Entonces, ahí es cuando usted debe empezar a mirar y observar cómo puede gestionar y salirse de ese círculo vicioso.
Yo sé que es difícil y eso aplica para relaciones de pareja, para lugares en los que usted no se siente cómodo y dice, no quiero estar acá y definitivamente no tiene por qué estar. Entonces, es tomar decisiones de manera inteligente. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, señor. No, La señora. educación emocional fortalece el autocontrol, que era lo que yo le estaba hablando a John, y el equilibrio entre emoción y razón favorece las decisiones más conscientes. A veces nosotros vemos que nos queda muy difícil gestionar una emoción y nos salimos, como dicen por ahí, literal de los chiros. No está bien, pero es muy humano. Es muy humano hacerlo porque finalmente no todo el tiempo tenemos ese control y hay situaciones que nos llevan al límite. Lo que tenemos que evitar es precisamente que nos lleven hacia ese lugar en donde ya uno dice, puedo llegar a cometer alguna barbaridad porque básicamente estoy perdiendo ese control. Entonces, es importante nosotros también saber y conocer nuestros propios límites y nuestras propias, lo que nos realmente nos puede llevar a eso. La toma de decisiones no se basa únicamente en la lógica. El cerebro evalúa experiencias pasadas, que es cómo me fue antes con una situación similar, reacciones emocionales previas y anticipación de consecuencias. Y esta anticipación de consecuencias es muy importante. Siempre, y es una recomendación que les hago con mucho cariño, escriban cuando vayan a tomar una decisión compleja los pros y los contra. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a centrarse en realmente cuál va a ser la mejor decisión. Hay personas que se toman tiempo en analizar eso porque saben que una, una mala decisión les puede acarrear consecuencias difíciles. Entonces es importante que ustedes hagan ese ejercicio de tomar decisiones y eso también lo habla el pensamiento crítico, que ojalá tenga el tiempo de poderles explicar un poco más, profundizar en esto, pero el pensamiento crítico también nos enseña eso, hombre, ¿cómo tomo mejores decisiones a partir de lo que yo puedo observar del medio y no solamente desde la emoción, sino también desde lo que es real y lo racional? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. Listo. Quiero que miren estas imágenes, que las observen detalladamente y me digan qué piensan de esta primera fotografía. Tranquilidad, se refleja tranquilidad, como está pensativa. Ok, está pensativa y está tranquila. ¿Alguien más? Se le ve más bien como con nostalgia, ya que Como con... la otra refleja es como tristeza. Ok, Yo la veo como aburrida. yo también la veo aburrida. Sí, yo también hago una lectura de que está aburrida. Segunda imagen, ¿qué le ven a este señor que está acá? Rabia, Ansiedad, ira, mal genio. Ira, Furia. furia, sí. Además de su boca y que estén mostrando los dientes, ¿qué les hace pensar que tiene ira? el Los ceño de los puños. ojos y el puño de las manos. Ok, tiene, exacto, gracias. Las cejas las tiene acá. Y adicional, tiene las manos empuñadas. Sí, esto lo tiene presionado. Y además se le ve que está haciendo una fuerza acá tenaz. Entonces, bueno. Ahora miremos esta imagen. Tristeza, Tristeza, preocupación, sí, Dolor. ¿qué más? dolor, Dolor, ¿qué más? Eso sí ya está más allá Nostalgia. Nostalgia, yo le veo cara como angustia también, ¿no? de Sí, bueno, preocupación. sí. Mire la cara de este hombre. Ese es Decepcionado. ese es un pensamiento desesperado, Ok. como, como un pensamiento sin salida, acorralado. Como cuando uno dice, yo ya no doy más. Total. Listo. Hay algo que se llama lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Lenguaje verbal es lo que yo digo.
lo que yo puedo expresar con mis palabras. Y el no verbal es lo que acompaña ese lenguaje verbal. Tenemos la paralingüística, que estudia los aspectos no semánticos del lenguaje. Entonces, los tonos empleados, el ritmo con el que yo hablo, si yo hablo muy lento o si hablo muy despacio, perdón, muy rápido. El volumen de la voz, si yo soy una persona que habla casi que gritado, o si yo hablo en un volumen bajo. Los silencios, porque los silencios también son parte del lenguaje. Si yo me quedo callado ante algo, yo estoy dando una respuesta. Y los timbres, entonces, los timbres sí son ya, digamos que cada ser humano tiene un timbre de voz y eso sí es muy de cada uno, de su identidad. Tenemos la kinesia o kinestésica o kinestética, como la busquen y la encuentren, que se dedica a estudiar los movimientos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de kinesia, hacemos un estudio de cómo nos movemos y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Pues para mucho. Cuando ustedes van a tener una conversación o ustedes van a una entrevista laboral, o en general van a interactuar, la manera en cómo ustedes se expresan, la manera en cómo ustedes se mueven, comunica más de lo que ustedes pueden decir con las palabras. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe, total. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a una entrevista laboral y para eso a uno lo preparan, créanme que yo he asistido a talleres de eso, y tú te sientas de esta manera, no sé si me están viendo, bueno, y pones las manos en esta postura y haces este de escucha, de respeto y de que es una persona crítica que está pensando, que está analizando la situación, esa es la imagen que tú le vas a dar a la otra persona, o sea, la lectura que puede hacer de lo que tú estás pensando en ese momento. Pero si tú en la entrevista laboral o en tu trabajo te sientas de esta manera, tiras los brazos, abres las piernas, te quitas los zapatos, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones que hacen parte del lenguaje no verbal, dicen mucho de quién eres. ¿Yo qué puedo leer de eso? Una persona irresponsable, una persona conchuda, una persona maleducada, que no le importa el trabajo. Eso me lo está diciendo su lenguaje no verbal. ¿Por qué es importante? Porque las personas que hacen lectura de esto y en general nosotros los seres humanos, en nuestra comunicación leemos el lenguaje no verbal. Y esto ustedes los va a volver un poco más intuitivos en el momento en que ustedes vayan a leer la manera de ser de otra persona a través de cómo se mueve, de cómo habla, de cómo gesticula, de cómo se expresa, de cómo mueve sus manos. Y eso dice mucho de quién es esa persona. ¿Esto para qué lo sirve? Para mejorar nuestra comunicación. Entonces, hay personas que probablemente dicen, ay, pero es que yo caigo mal y resulta que cuando va a hablar siempre se cruza las manos. Entonces, esto, cuando usted se cruza las manos, es señal de negación. Me estoy negando. Ya estoy molesto. Y si además de poner las manos así, hago un mal gesto con mi rostro, con mi gesticulación facial, voy a dar el mensaje de que eso que me estás diciendo, yo ya me estoy negando a escucharlo. Entonces, allí ya hay una barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque mi lenguaje no verbal está dando un mensaje negativo que la otra persona va a leer. Por eso es tan importante mis gestos, mis posturas, la manera en cómo hablo, la forma en cómo muevo mis manos, cómo hago el control de mi discurso. Si ustedes observan, cuando las personas tienen mucho poder y digamos que tienen cargos de poder, siempre tienen una manera de encaminar su discurso y de llevar el discurso a la gente a la que le hablan. Entonces, estos movimientos con las manos, el hacer esto, que es como que estoy pensando, el triángulo, que era lo que yo les estaba diciendo, esto,
por ejemplo, que me estés hablando y yo estoy haciendo esto, yo te estoy escuchando y estoy pensando lo que estás diciendo. Ese tipo de gestos me ayudan a mí a hacer una lectura de quién es esa persona. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Cuando nosotros hablamos a factores asociados al lenguaje verbal, hablamos del tono, del ritmo, del volumen, de los silencios y del timbre. Cuando ustedes les hablen de esto, digan, ah, eso es paralingüística. Cuando ustedes les hablen de factores asociados al comportamiento, que son mi expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad y el espacio personal. Aquí también es importante que tengamos claro. Resulta que el espacio personal es algo que nosotros tenemos, que es un espacio vital, ¿sí? Es como el espacio que cada uno tiene en donde se siente tranquilo y seguro. Cuando alguien se acerca mucho, invade mi espacio personal. Si a esa persona yo no le he dado la confianza y no tengo ¿cómo decirlo? Como esa intimidad, cuando esa persona se acerca mucho a mí, yo me siento agredido y me siento acosado. Hay personas que son un poco más reactivas frente a eso. Hay gente que es un poco más tranquila, pero hay gente que no les gusta que se acerquen mucho porque se sienten amenazados. Están violando su espacio personal. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Ya les voy a compartir mi otra presentación. Que pensé que estaba abierta. Esperen un segundito. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Ok, esperen un segundo porque no encuentro la presentación. Bueno, entonces, cuando una persona, hay unas medidas de acuerdo a al grado de confianza. Si usted está en su trabajo, si usted está en su entorno laboral, hay unas distancias para que usted las tenga en cuenta con sus compañeros, con sus clientes, con las personas con las que están dentro de su entorno. La idea es que usted procure manejar y respetar esas distancias. ¿Por qué? Porque si usted se acerca demasiado, va a dar un mensaje de intimidad que no es el correcto. Entonces, cuando yo violo ese espacio personal de ese otro ser humano, se va a sentir agredido y en ese orden de ideas va a generar un conflicto y va a generar un problema de comunicación. Pues, ¿por qué? Porque estoy violando su espacio personal. Cuando yo siento que alguien está muy cerca a mí y que ya encontré la presentación, regálenme un segundito, ya se las comparto. ¿Están viendo mi? No, profe. ¿Están viendo la presentación? ¿No? Aún no, profe. Ok. ¿Ya? No, No, señora. Nada. Ay, pero ¿qué pasa hoy con mi internet? A ver. Esperen. Ay. ¿Ahora ya la pueden ver? Ahora sí, Sí, instructora. señora. Sí, profe. Ok. Lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, señora. señora. Ok, dice. La importancia
que tiene el componente verbal es 35% y el 65% de lo que nosotros decimos recae en nuestros gestos, movimientos y señales. Entonces, nosotros transmitimos más con lo que hacemos que realmente con lo que decimos. Nuestro cuerpo habla, las miradas hablan, los gestos hablan. Entonces, nosotros utilizamos nuestro cuerpo para comunicar. De la comunicación no verbal existen unas partes, entonces están las formadas por los gestos, las manos, las posturas, las miradas, el tono de la voz, la velocidad al hablar, el tono de voz y velocidad de hablar y la distancia personal, que era lo que yo les estaba explicando. Nosotros hablamos de unas codificaciones y que también cada cultura pues hace una lectura diferente de esos movimientos porque también van muy, digamos que ligados a esa construcción cultural. Pero en términos generales, nosotros siempre tenemos que hacer uso de esa gesticulación y de esos movimientos para comunicarnos más fácil con los demás. Entonces, lo que yo les estaba hablando, paralingüística, kinesia y proxemia o proxémica. Cuando hablamos de la paralingüística, hablamos del tono de voz. Entonces, nosotros lo podemos modular mediante la tensión de las cuerdas vocales y es cuando yo digo algo pero no la manera como lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, puedo utilizar un tono de voz muy amigable o un tono de voz más fuerte en donde, digamos, la otra persona sienta que lo estoy regañando. ¿Claros con el tono de voz? Sí, señora. Podemos utilizar 3 tonos al hablar, ascendente, descendente y mixto. El ascendente expresa duda, indecisión o interrogación, el descendente transmite firmeza, determinación y confianza y el mixto sugiere ironía y sarcasmo. Cuando yo hablo del ritmo es la manera en cómo logro hablar con fluidez verbal y también depende del número de palabras que yo pueda decir por minuto. Cuando nosotros hablamos que nuestro mensaje sea entendible, llevamos un ritmo de que va de entre 100 a 150 palabras por minuto. Si usted habla más de 200 palabras por minuto, usted es taquilálico. Es decir, una persona taquilálica es la que habla muy rápido y por eso no se le entiende. Pero cuando usted habla por debajo de esas 100 palabras, se llama bradilálica, que es muy lento y habla tan lento que puede aburrir. ¿Cómo mejoro eso? Grábese y escuche. Y dígale a otras personas que lo graben y lo escuchen. O que se sienten a observarlo y le digan si su ritmo, su velocidad al hablar es muy rápido o muy lento. Usted puede jugar con eso en su discurso. ¿Esto porque es importante? Pues porque obviamente les va a ayudar a mejorar su interacción. En caso de que usted tenga que tener una conversación, pues le va a ayudar a orientar mejor el discurso y de pronto en su trabajo o en un ámbito académico, una sustentación acá, usted va a poder mejorar sus presentaciones. El volumen puede ser bajo, que nos indica timidez, sumisión o tristeza, o alto, que transmite seguridad, autoridad y dominio de una situación. A mí particularmente me han dicho que hablo alto, y entonces generalmente le dicen a uno como que es sordo porque habla alto, y la verdad no es que sea sorda, es que como toda la vida he trabajado enseñando, me acostumbré a hablar fuerte, alto, en el volumen alto, entonces a veces de pronto como que no coordino que es una conversación normal y suelo hablar alto, que puede interpretarse como mala educación, pero realmente es por eso, porque de oído estoy bien, pero nos puede pasar y además porque efectivamente toda la vida he manejado una figura de autoridad, entonces ya me acostumbré. Como hay personas que les cuesta trabajo hablar alto y son muy tímidas y hablan muy bajito. Entonces, eso ya puede ser
pues otro aspecto que también se puede identificar en el volumen de la voz. Entonces, ojo con esto, hay excepciones, ¿no? Hay gente que habla en un tono muy adecuado y no quiere decir que tenga ningún problema, simplemente es el volumen de su voz y se acostumbró a hablar así. Esto es un análisis que se han realizado, es basado en un libro y en un análisis que se ha hecho de lenguaje verbal y no verbal, que es en lo que me baso para poder enseñar esto. Y esto, a su vez, lo han utilizado expertos en la lectura del lenguaje verbal y no verbal, que incluso trabajan para temas de criminalística y para la preparación de figuras políticas, de estrellas, en donde a ellos les enseñan a manejar todos estos aspectos del lenguaje verbal y no verbal. O sea, esto es tan serio que influye en la manera en cómo la gente te lee y te define. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan este conocimiento y una vez que lo tengan, pues lo ejerciten. Los silencios son pausas realizadas en la comunicación verbal y hay ocasiones en que es necesario no decir las cosas para expresar otras. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen, y si tú preguntas si lo hiciste y la persona se queda callada y baja la mirada, te está aceptando que sí lo hizo, sin necesidad de decirte sí. Estoy siendo clara. Sí, señora. Entonces, Señora. ese silencio va acompañado de una gesticulación y es allí en donde yo debo hacer una lectura en conjunto. Por eso los silencios también son una respuesta. El timbre, cada timbre es diferente y cada persona nace con un timbre de voz eh, específico. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos eso, que cada quien nace con un timbre de voz. Y nos permite, bueno, cada persona, digamos que tiene un registro de voz y eso nos permite identificar una de otra. Por eso hay cantantes que se nos quedan más en la memoria que otros, porque tienen timbres que son muy diferentes y únicos. Aquí ya está lo que les había explicado. Entonces, aquí viene la kinesia. Cuando ustedes hablan, ustedes acompañan eso que están diciendo con un gesto. Entonces, por ejemplo, es que estoy muy preocupado. Entonces, me pongo las manos acá. Entonces, ese preocupado va acompañando lo que estoy diciendo de manera verbal, pero de manera inconsciente yo estoy preocupado. Eh, Cuando tú estás hablando y le dices a la otra persona, me están escuchando, entonces de una vez te estás señalando el oído, me estás diciendo y estás reafirmando el mensaje con un gesto. Oye, ¿me escuchas? Entonces, eso lo hacemos nosotros de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando tú le dices, mira, háblame, este gesto del movimiento de la boca también lo hacemos de manera involuntaria. Entonces, nuestras acciones, lo que nosotros decimos, lo verbal, lo acompañamos con la gesticulación y con estos gestos. Los aprendimos desde niños, o sea, los traemos desde niños. Y algunos son y algunos son involuntarios. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una lectura de alguien que tú le dices, tú le estás hablando y esa persona va a hacer esto. Ay, pero entonces el levantar los ojos y rascarse las orejas es algo similar a lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños que no queríamos escuchar. Obviamente tú no le vas a poder decir a tu pareja no digo nada, soy de palo, pero si vas a cogerte la oreja y vas a hacer este gesto que va a decir, me está fastidiando lo que me estás diciendo. Yo no te lo estoy diciendo de manera verbal, pero mi gesticulación sí te lo está expresando. Entonces ahí tú debes hacer esa lectura en conjunto. Lo mismo que ustedes me estaban diciendo. Esa chica se ve triste. ¿Por qué se ve triste? La mirada está perdida, tiene esto que está haciendo acá, de tener la mano así, de estar mirando al infinito. O sea, hay muchas cosas de su lenguaje no verbal que me están hablando de cómo se está sintiendo ella. Eso es muy importante que ustedes lo aprendan a leer y a descifrar en los demás. Y en internet hay infinidad de videos que les pueden ayudar. Los gestos se analizan los movimientos de la cara, brazos y las piernas, la cabeza y el cuerpo en el conjunto. Los gestos transmiten información acerca de nuestro estado de ánimo, expresan una valoración sobre algo o acerca de alguien y nosotros todo el tiempo con nuestras cejas
expresamos diversas emociones. Entonces, el levantar las cejas como, sí, es que si yo hago algo, una carita de sorpresa, hago como, y levanto las cejas. O sea, es como, wow. Entonces, abro mis ojos y mis cejas de, oh, cuando estoy brava, entonces esto me indica que estoy de mal humor y eso es el lenguaje no verbal. Hay personas a las que se les nota mucho. Por ejemplo, yo me considero una mujer muy expresiva, soy supremamente expresiva y gesticulo demasiado. O sea, yo siento que a veces es como que digo todo con mi cara. Hay personas que les cuesta más, pero nosotros podemos ir haciendo una lectura de este lenguaje no verbal. ¿Para qué les va a servir esto? Por ejemplo, cuando alguien les está mintiendo, se va a rascar la nariz de manera involuntaria. Pregúntale a alguien algo que ustedes sepan la verdad. Y si esa persona les está mintiendo, esa persona se va a rascar de manera involuntaria la nariz. ¿Por qué? Porque es de manera reactiva y no lo piensan. O, por ejemplo, cuando alguien les está mintiendo, cuando les vaya a hablar, va a mirar hacia arriba, porque va a tratar de recordar qué fue lo que dijo para no contradecir la respuesta. ¿Esto para qué sirve? Hay un experto en lenguaje no verbal que trabaja para criminalística y a ellos los llevan cuando entrevistan a las personas que cometen asesinatos seriales o que, bueno, que están siendo juzgadas y les preguntan y les miran y les analizan su lenguaje no verbal para determinar el grado de culpa y si efectivamente están diciendo la verdad. Entonces, ellos analizan todo esto, la manera en cómo se sientan, si mueven las piernas durante la entrevista, eso quiere decir que hay ansiedad cuando tú haces ese tipo de movimientos, cuando empiezas a hacer esto. Entonces, esta es una manera de tener o de canalizar una ansiedad, el estar moviendo un objeto. Entonces, cuando tú estés a una persona, la estés viendo así, ya vas a decir algo, lo está intranquilizando o está nervioso. Lo que nosotros conocemos como nervioso es un tema de ansiedad. Entonces, ahí nosotros hacemos una lectura de ese lenguaje no verbal. Como yo les decía, ahora les voy a enviar los enlaces para que ustedes se tomen el tiempito y los observen, que les pueden servir. Dice, las posturas son comportamientos que suelen ser más estables que los gestos. Yo puedo tener una postura durante más tiempo, pero con la misma postura yo puedo estar cambiando mi gesticulación de acuerdo a lo que me estás diciendo. Entonces, si tú me dices algo que a mí me agrada, yo puedo sonreír, o si tú me dices algo que a mí me molesta, me disgusta, me desagrada, yo puedo cambiar mi gesticulación, más no mi postura. Mi postura puede estar mucho tiempo, por ejemplo, sentado o con las piernas cruzadas o de pie o de esta manera. Entonces, eso también hay que observarlo. A nosotros cuando nos estudian ese lenguaje no verbal, nos analizan la manera en cómo estamos sentados, cómo nos paramos, hasta cómo caminamos. Y todo ello suele comunicar intensidades emocionales, expresar cuándo es nuestro estado afectivo en ese momento. O sea, miren la importancia del lenguaje no verbal. Aquí ya hablamos de las miradas, por eso dicen que los ojos son el espejo del alma. Si ustedes se están dando cuenta, aquí nadie me está comunicando nada que no sea lo que me pueda decir su mirada. Veo la mirada de un niño sorprendido, veo la mirada triste de un anciano, veo la mirada inocente de un niño, veo la mirada inocente de una niña, veo la mirada, no sé, como pensativa de un abuelito, y eso me lo están diciendo solamente los ojos. Acá hay algo que se llama la expresión facial. Entonces, las expresiones faciales hablan de nuestras emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Alegría, asco, tristeza, miedo, sorpresa, enojo y desprecio. Miren acá, yo puedo hacer una lectura de la tristeza solo con la expresión facial del miedo, de la sorpresa y de la ira. Bueno, de las otras, obviamente cada una tiene una reacción diferente en el rostro. Acá hablamos de cómo las piernas, de cómo son las piernas abiertas, cruzadas, semicruzadas,
una adelante y otra atrás, la manera en cómo nos sentamos, perdón. La sonrisa, ojo con esto de las miradas y esto va para los caballeros. Las miradas, y aunque ustedes no lo crean, usted con las miradas sí puede literal desvestir a alguien o destruir a alguien o hacerlo sentir mal. Y hay gente que dice que no es cierto y sí es cierto. Entonces, hay miradas que son ya demasiado morbo cuando un hombre no es capaz de controlarse y ya mira como que la mujer se siente intimidada solo con la mirada. O también hay mujeres que miran así a los caballeros y eso también es molesto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que es importante evitar. Hay miradas que intimidan o que tú sientes que son miradas de burla, de como me están haciendo sentir mal y no me están diciendo nada, pero con la mirada me lo están expresando. ¿Les ha pasado? ¿Se han sentido así? Sí, instructora. Bueno, vemos con la gesticulación, que era lo que les estaba explicando. Y miren acá, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cuando estoy asombrado, cómo pongo las manos, cuando estoy pensando, cuando me pongo las manos acá, que es un tema de los gestos y cómo mi cuerpo expresa casi que de manera involuntaria una emoción. Entonces dice que los gestos también pueden permitir detectar si una persona nos está mintiendo, que era lo que yo les estaba diciendo a ustedes, así como los niños se tapan la boca cuando dicen una mentira, cuando nosotros nos frotamos la nariz, cuando decimos una mentira, es una reacción similar a cuando estábamos siendo niños. Entonces, por eso les decía que cuando alguien les está diciendo mentiras, probablemente se frote la nariz. Cuando nosotros tratamos de pulir eso, podemos llegar a manejarlos, pero el cuerpo habla. Entonces, por eso es importante aprender a hacer esa lectura. Frotar, tirarse el cuello de la camisa, frotarse la oreja, frotarse la barbilla, todo eso son gestos y posturas que nos ayudan a decir o comunicar algo que estamos pensando o que estamos sintiendo. Frente a la proxémica, que era lo que les estaba hablando, están los factores de intimidad, el motivo del encuentro, la personalidad, la edad y la cultura y la raza. Y es importante que ustedes aprendan a manejar esas distancias. Entonces, la distancia personal a la hora de hablar y hay unas zonas, entonces hablamos de la distancia íntima, que es hasta 45 centímetros de cercanía, que es cuando tú tienes mucha confianza con esa otra persona, la distancia personal que es de 45 a 120 centímetros, es, también varía de acuerdo como a la sociedad, porque digamos, si ustedes van a hablar con alguien en Europa, ellos básicamente que ni se tocan. Y si van a hablar con los asiáticos, igual. Entonces, eso también depende culturalmente. Pero digamos que entre la gente como nosotros, estos serían las medidas. Hablamos de la distancia social, que es de 120 a 360 centímetros, y la distancia pública, que es cuando yo ya tengo una distancia un poco más alejada y que me confiere prestigio y me confiere autoridad. Y acá tengo los 7 canales del lenguaje corporal. Expresiones faciales, gestos, posturas. Ay, bueno, apariencia. Chicos, aquí vital e importante y determinante. Yo sé que va a sonar feo, pero a nosotros nos tratan como nos ven, ¿sí? Y yo comunico con lo que uso y comunico como me veo. Importantísimo que ustedes cuiden su apariencia personal, desde lo que se ponen hasta la loción que usan. Todo debe estar encaminado a decir quién es usted y construir una imagen. Yo sé que esto suena muy superficial y que es objeto de debate, pero en el mundo laboral funciona así, en el mundo empresarial funciona así. A ti te juzgan como te ven. O si no, miren en el aspecto político, la gente cómo juzga a los candidatos de acuerdo a cómo se ven y cómo se visten. Entonces, es importante la presentación personal. Zapatos impecables. Los zapatos son primordiales. Camisas bien planchadas, pantalones organizaditos. Si usted está en su fin de semana, chévere, pero en el trabajo la cosa aplica de manera diferente. Entonces,
esto es muy importante, la manera en cómo usted lo ven, lo tratan. Y yo he podido hacer un análisis de esto porque básicamente me he dado cuenta que hay personas que llegan a un lugar vestidas de una manera y reciben un trato diferente de acuerdo a cómo se ven en comparación con otras personas. Y puede sonar injusto, pero así es. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. La áptica, la proxémica y el paralenguaje. Esto es vital para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, como ustedes deben elaborar un video, el video los dejo totalmente libres. Si usted quiere hablar, pues tenga en cuenta esto que les estoy diciendo. Y si usted pues tiene o va a hacer una presentación o bueno, va a utilizar otro recurso, totalmente válido. Lo que sí quiero que usted tenga claro es que de aquí en adelante usted debe ser consciente de su lenguaje verbal y de su lenguaje no verbal en su entorno laboral, en su entorno familiar, cómo regular sus movimientos, sus posturas, porque esto va a proyectar quién es usted. Entonces, ¿esto se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, pero es obviamente trabajando en lograr que todo eso se articule y usted pueda mejorar su comunicación. Entonces, miren que la comunicación parecería o parece un proceso muy fácil, pero tiene muchos aspectos que se analizan y que se deben tener en cuenta. 8:55. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre lo que hemos abordado el día de hoy? No, no, señora. ¿Todo Señora. claro como el agua? Sí, señora. Listo. Esta primera parte es para que hagan la primera evidencia y la segunda parte vamos a abordar ya la parte de redacción, lo escrito. Entonces vamos a hablar acerca de gramática, de ortografía, de coherencia, de cohesión para que entreguen la segunda evidencia. Pero eso ya va a ser para la próxima sesión, es decir, para el próximo viernes. ¿Listo, chicos? Vale, Listo, profe. instructora. Bueno, profe, gracias. Les envío un abrazo, les deseo un feliz resto de semana y cualquier cosa que necesiten, pues me escriben. Recuerden que tienen plazo de subir la evidencia hasta el sábado 28, ¿vale? Instructora, un aviso Sí, parroquial Listo, señora. profe, Feliz muchas noche. gracias. Dime. para mis compañeros. La instructora de mañana jueves adelantó la clase a las 6 de la tarde. Ya les envié la información por el grupo. La instructora Elizabeth. Vale, Entonces ahí les compañero, recuerdo, gracias. compañeros. Si a alguien le hace falta evaluar algo de de los trabajos que de pronto pudieron haber enviado en diciembre, necesito que por favor me escriban para yo ponerlos al día, porque como yo soy la vocera de la ficha, debo estar pendiente de ustedes y de todas sus necesidades. Entonces, por favor, si necesitan algo, si tienen algún inconveniente, se comunican conmigo o, en su defecto, con John y John se comunica conmigo. Freddy, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Nos vemos Bueno, entonces profe, el viernes. gracias. Hasta mañana, instructora, que descansen. Hasta mañana, Feliz profe, noche, gracias. que descanses. Hasta mañana, profe.